Saludos a todos. Y aquí estamos otra vez, en este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa, pero particularmente de temas internacionales y temas de seguridad mundial. Comencemos. Durante el día de hoy, diferentes medios noticiosos informaron que las agencias de inteligencia de los Estados Unidos tienen información fidedigna de que los grupos armados respaldados por Irán en el Medio Oriente, como por ejemplo los combatientes hostiles que lanzaron recientemente ataques con drones a bases y campamentos del ejército de los Estados Unidos en Siria y en Irak, se preparan para realizar ataques de más envergadura, tratando de aprovechar el sentimiento estadounidense que se ha creado debido a la crisis en Israel. O sea, en otras palabras, van a aumentar la severidad de los ataques a los campamentos de soldados y bases de soldados de los Estados Unidos en Irak y en Siria, y tal vez, quién sabe, si lanzan misiles a la flota de los Estados Unidos que está frente a la costa de Israel. Relacionado a la crisis en Israel, también se informa de que se han liberado 2 mujeres israelitas adicionales a las 2 mujeres liberadas recientemente. Estos rehenes que acaban de ser liberadas eran mujeres israelitas de edad avanzada. Una tiene 85 años de edad y la otra 79. Sus esposos, que tienen 83 y 84 años de edad, continúan siendo rehenes de los combatientes de Hamas. Estados Unidos ha solicitado que se suspendan las agresiones en la Franja de Gaza, incluyendo la entrada del ejército de Israel, para ver si pueden negociar la liberación de todos o la mayoría de los rehenes. Prensa asociada ha publicado unas nuevas estadísticas de las muertes, los heridos, los desplazados y los rehenes asociados al conflicto de Israel, donde dicen lo siguiente: más de 5.000 palestinos han fallecido y se reporta más de 15.900 heridos palestinos. Más de 1.400 israelitas han muerto. Más de 4.900 israelitas han sido heridos. Se estima que hay más de 200 rehenes en las manos de Hamas. Y además, 1,4 millones de personas han sido desplazadas de sus hogares en la Franja de Gaza. Estas son las estadísticas que tienen que ver con los civiles no combatientes. Todavía no se ha publicado cuántos combatientes de Hamas han fallecido y cuántos soldados de Israel han fallecido en este conflicto. Aparentemente, pese a que se han liberado 4 rehenes y no se conoce la localización de los demás, Israel continúa bombardeando la Franja de Gaza, donde las cifras que mencioné anteriormente van a seguir subiendo, porque hasta el momento de esta grabación todavía no se ha negociado un alto al fuego, aunque sea de forma temporal. Otra estadística por prensa asociada indica de que antes de este conflicto, 500 camiones entraban diariamente a dejar mercancía en la Franja de Gaza, donde en estos momentos las Naciones Unidas está solicitando que se permita que 200 camiones entren con las ayudas requeridas para la población de palestinos no combatientes. Y hasta ahora, según la información, solo se ha permitido la entrada de no más de 20 camiones. Por lo que podemos ver de las manifestaciones pro-Palestina, particularmente en los Estados Unidos, es que se están convirtiendo en violentas, ya que algunos de los manifestantes están conduciendo actos violentos en contra de las personas que no comparten su causa, o personas que tienen alguna relación por religión o por sangre con Israel. Por otro lado, no vemos este tipo de violencia en las manifestaciones pro-Israel.
La pregunta que nos tenemos que hacer es cuándo esta violencia se va a expresar en contra de las iglesias cristianas, ya que por lo que veo muchos predicadores están llevando un discurso, un mensaje a favor de Israel en sus iglesias. Mientras tanto, en Europa se está reforzando la seguridad en las sinagogas de muchos países. El presidente Obama le advirtió a Israel de que la enorme cantidad de civiles palestinos muertos va a actuar en detrimento de su causa y su imagen en el mundo. O sea, que mientras más palestinos mueran, las personas que antes simpatizaban con Israel se van a ir en su contra. Por otro lado, Israel acusa a Hamas de utilizar a la población como escudo, no solo para esconderse detrás de ellos, sino también para esconder todas sus armas, utilizando a la población palestina como defensa humana para su arsenal bélico. El problema sigue siendo bien complejo, porque Hamas es un grupo que sus miembros han jurado quitarle la vida a todos los israelitas. Como he dicho en varias ocasiones, su meta no es crear un estado de Palestina. Su meta es eliminar a todos los israelitas. Una meta muy diferente a la del fallecido Yasser Arafat. Un alegado memo de la Agencia de Protección Fronteriza de los Estados Unidos, lo que conocemos como el Border Patrol, que entiendo que este memo no ha sido certificado como fidedigno, ha sido publicado durante el día de hoy en diferentes periódicos, donde se está alegando en este memorando que se está emitiendo una alerta a los oficiales que protegen la frontera sur de los Estados Unidos, porque terroristas de Hamas, de Hezbollah y los yihadistas palestinos podrían entrar por la frontera de México. Si recordamos, durante la crisis de ISIS se hizo la misma alegación, donde el conspiraloco de Alex Jones decía que había todo un ejército de ISIS al otro lado del Río Grande, que iban a invadir el estado de Texas. Aunque es cierto que la patrulla fronteriza ha detenido a personas asociadas a grupos terroristas musulmanes, como por ejemplo, en agosto del año 2023, se arrestó a una persona traficante de inmigrantes que tenía conexiones con ISIS. En abril del año 2021, se arrestó a 2 ciudadanos de Yemen que estaban en la lista de grupos terroristas. Pero recordemos que las personas que han llegado a efectuar actos terroristas exitosos en los Estados Unidos han llegado por los aeropuertos, pese a la facilidad de entrar a los Estados Unidos cruzando la frontera de Canadá. Recordemos que aunque México tiene una población musulmana pequeña, Canadá tiene una población musulmana de casi 2 millones de musulmanes, donde entre ellos deben haber personas que simpatizan con la causa de Hamas y por ende serían un peligro potencial para los Estados Unidos. Pero no hay una alerta para aumentar la vigilancia en la frontera norte de los Estados Unidos. Con respecto al conflicto bélico en Ucrania, la información sigue siendo muy poca. Lo que se está reportando en estos momentos es que los rusos continúan bombardeando y destrozando el centro de la ciudad de Avdiivka y que le está disparando a cualquier cosa que se mueva por las carreteras que llegan a esa ciudad, tratando de impedir que lleguen suministros. Así que lo que Rusia está criticando en la ciudad de Gaza, lo está haciendo en estos momentos en la ciudad de Avdiivka, con incesantes ataques. La mayoría de los ciudadanos ucranianos en la ciudad de Avdiivka desalojaron esa ciudad el año pasado, pero se indica de que todavía en la ciudad permanecen de 1.600 a 2.500 ciudadanos de Ucrania, que se están refugiando en los sótanos de sus hogares y en los sótanos de los edificios.
En adición, se reporta que las autoridades de Ucrania siguen arrestando ciudadanos en ciudades que le brindaban información de la localización de las Fuerzas Armadas de Ucrania a los rusos. Estas últimas detenciones de ciudadanos ucranianos que se han convertido en espías se han hecho en la ciudad de Kherson. Además, el presidente Zelensky en un mensaje indicó de que en estos momentos la Marina de Guerra de Rusia no está segura en ninguna parte del Mar Negro. Sobre Venezuela, lo que voy a añadir a la charla que preparé para la zona privada de este canal es lo siguiente. Venezuela continúa con sus planes de efectuar el referéndum que ordenó el señor Nicolás Maduro, donde este referéndum se va a realizar el 3 de diciembre de este año, con respecto a la región que se conoce como el Essequibo, que es la parte oeste desde el río Essequibo hasta la frontera reconocida por los mapas de Venezuela. En ese referéndum se le va a solicitar a la población de Venezuela que ratifique la posición histórica del gobierno venezolano de que no reconocen la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, también conocida como la Corte de La Haya. Además, que los venezolanos respalden que no se reconoce la frontera establecida entre Guyana y Venezuela por el laudo arbitral de París del año 1899, donde Venezuela también en ese referéndum estaría creando un nuevo estado que supongo que se llamará el Essequibo venezolano, donde a todo residente de esa zona se le dará la ciudadanía venezolana y se anexaría toda esa región que tiene un tamaño que llega hasta casi 160.000 kilómetros cuadrados, que representa 2/3 partes del tamaño del país soberano de Guyana. Así que el presidente Nicolás Maduro, para expandir su territorio nacional, está utilizando prácticamente la misma técnica de Putin, la misma fórmula de Putin, de hacer un referéndum o una consulta para después anexar la región y darle la ciudadanía a sus residentes, donde naturalmente va a provocar un estado de guerra entre estos dos países. Y estas fueron las noticias escogidas para el 23 de octubre del año 2023. Recuerde recomendar estos resúmenes noticiosos y de compartirlos, porque esa es la fuerza que nos hace crecer. Gracias a los patrocinadores de este proyecto noticioso por los Super Thanks y a los que son miembros de nuestra zona privada. Me da un like y nos vemos en el recuento y análisis de las próximas noticias. Hasta mañana.